Avisábamos allá por junio que si bien el ingreso mínimo vital era una herramienta imprescindible para los que peor lo estaban pasando, también decíamos que el Gobierno de España iba a ser incapaz de implantarlo con rapidez y con eficacia, porque era importante que llegara pronto a los más vulnerables. Ni tenían modelo de gestión, ni estructura, ni tenían recursos humanos, ni tenían recursos materiales, ni tampoco la experiencia necesaria para poderlo gestionar. El tiempo nos ha dado la razón y el caos y el atasco en la gestión es un hecho. De los 900.000 expedientes de las familias vulnerables de toda España no se han tramitado ni la mitad, y el ministro decía en junio que llegaría a 800.000 familias y hace pocos días nos dijo que llegaría a 500.000. En Aragón los datos de los que disponemos lo habían pedido 15.000 familias, se había resuelto el 1,5 de los expedientes, la mayor parte denegados, y algo más de 2.000 son los que había gestionado de oficio el IAS. Y por otro lado, el escudo social del Gobierno de Aragón tiene una grieta. La señora Broto estaba muy contenta porque Aragón había sido la primera comunidad en regular por decreto una prestación complementaria o suplementaria del ingreso mínimo vital. Y de paso, había finiquitado ya el ingreso aragonés de inserción. A partir del 1 de junio ya no podían pedir más familias ese ingreso aragonés de inserción. Con esta metedura de pata, suspendido el IAI, que era la prestación por excelencia más necesaria para los más vulnerables, y sin tener rodado el ingreso mínimo vital, han dejado a cientos de familias en el limbo, sin tener la prestación del Estado y sin poder pedir el ingreso aragonés de inserción. En estos momentos, además, que la crisis económica empieza a morder con dureza. Hoy tenemos las consecuencias. Calculamos que si el ingreso mínimo vital lo pidieron unas 15.000 familias y a día de hoy el ingreso aragonés de inserción lo están recibiendo unas 7.000, hay otras tantas, señorías, que están en situación de limbo.